Bueno, hermanos, hemos estado empezando una serie sobre la preparación para podernos enfrentar a las cosas que han de venir a este mundo. Es importante tener a Cristo, es importante tener al Cristo de la Escritura. Esa es la primera y más importante preparación. Para poder estar preparados para lo que ha de venir, tenemos que tener a Cristo. Si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Cristo es el centro de todo. Entonces, tener al Cristo de la Escritura es muy importante, porque hay mucha gente que tiene una versión de Cristo diferente. La palabra de Dios nos dice, Gálatas, escribiendo el apóstol Pablo, le dice a los Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 8, les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Y no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban, que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, sea anatema. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica un evangelio diferente al que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Hoy en día tenemos una variedad infinita de diferentes evangelios y de diferentes Cristos. Necesitas A, B, C y D. Tú no necesitas solamente a Cristo, pero necesitas guardar la ley. Tú no solamente necesitas a Cristo, pero necesitas ahora hablar como si fueras judío. Tú necesitas un montón de cosas que realmente no necesitas. Lo único que necesitas es a Cristo, pero al Cristo de la Escritura. El Cristo que vive a través de los 4 evangelios. Es interesante que si tuviéramos 4 versiones de la vida de Moisés, sabríamos muchísimo más de la vida de Moisés. Pero como Moisés no es el personaje central de la Escritura, sino Jesucristo, tenemos 4 evangelios que nos dan la vida de la figura central de toda la Biblia desde 4 puntos de vista diferentes, para que no nos confundamos. Tener a Cristo es la primera y más grande preparación, tener al Cristo de la Escritura, porque el que tiene al Hijo, dice la palabra de Dios en 1 de Juan 5:12, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no verá la vida. En 1 de Juan 2:17 también dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Creer en Cristo es la voluntad de Dios para todo ser humano. Y es la primera y más grande preparación. La segunda preparación que dijimos la semana pasada es que tenemos que recordar, entender y saber que Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Usted tiene que hacer un esfuerzo, especialmente cuando las cosas se van poniendo difíciles, de acordarse de que usted no está solo o sola. Estamos acompañados. Cristo está con nosotros. Y en la medida que las circunstancias se vayan poniendo peores, Cristo va a estar con nosotros. Por eso Cristo se encargó de decirle a los discípulos, justo antes de partir, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio para que la gente tenga a Cristo. La primera preparación, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado, porque es a través de la Escritura que yo puedo conocer a ese Cristo. Y no se olviden que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, cuidándolos, guiándolos, protegiéndolos. No estamos solos. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Cristo está con nosotros y no debemos olvidarlo. Tercero, debemos de desarrollar, y este fue el punto principal de la semana pasada, una vida efectiva de oración. Es importante porque el poder de Dios y la obra de Dios se hace a través de la oración. Cuando yo oro conforme a la voluntad de Dios se revela, se hace realidad. Entonces yo me estoy convirtiendo en un colaborador de Dios y entonces mi vida está cobrando una dimensión eterna. Ya yo no estoy viviendo para mi trabajo, para ir a la oficina, para ir al colegio, para hacer los deberes, para todas estas cosas que no tienen realmente mucho valor eterno. Pero ahora, cuando yo estoy viviendo una vida de oración, yo estoy desarrollando en mi vida no solamente un arma poderosa para la transformación de personas, pero mi vida ahora tiene una dimensión eterna, porque ahora tú puedes orar por cada uno de tus amigos, por los padres de tus amigos, por los matrimonios que tú conoces que tienen problemas. Tú tienes una fuente de poder que es Cristo y Dios te ha abierto una puerta por medio de Cristo que es acceso al poder de Dios. Entonces, debo desarrollar una vida efectiva de oración. La Biblia dice en Santiago 5:16 que la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué es una vida de oración efectiva? La vida de oración efectiva tiene que tener 4 cosas.
La primera es que debe de ser, ya lo dijimos, conforme a la voluntad de Dios. Dice en 1 de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué quiere decir que nos oye? Que lo va a hacer. Cuando nosotros pedimos algo que no es conforme a su voluntad, Él no nos oye. ¿Significa que Dios no nos oye? No, es que simplemente no va a hacer caso, porque yo estoy pidiendo, como hemos hablado, con motivos egoístas. Si yo le pido a Dios un cohete rojo, pues Él muy probablemente no me lo dé, porque ¿qué propósito sirve el cohete rojo? Ah, porque a mí me gusta, como los niños. Yo quiero un caramelo. Pues papá y mamá siempre nos dicen que sí. Pues Dios tampoco siempre dice que sí. Si tú estás pidiendo cosas que están impregnadas de egoísmo, Dios no te lo va a dar, porque te va a hacer daño. Y es mejor que no te lo dé, porque vemos en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Dios le pidió a Dios un rey, que no era la voluntad de Dios, y que Dios le dio a Saúl, le dio un rey malo, un rey egoísta, un rey conforme a su corazón. No es que Dios era malo, sino que Dios le dio lo que ellos querían. Cuando ellos vieron a Saúl, que tenía un pie más que todos los demás, era un tipo de 6 pies y todo el mundo era de 5, ese tipazo, dijeron, ¡ah! Eso es lo que nosotros queremos. Pero cuando Saúl vio a Goliat, ¿qué le pasó a Saúl? Empezó a tomar Pepto-Bismol. Y vino David, un muchacho, y no tuvo temor, porque ese era el verdadero corazón de rey, que tenía un corazón conforme al de Jehová. Yo debo de pedir como pediría David y no como pediría Saúl. Yo no debo de pedir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo debo de pedir conforme a la voluntad de Dios. Esa es la primera característica de una vida efectiva de oración. Pedir conforme a la voluntad de Dios. Ahora, lo interesante es que cada uno de nosotros es único y exclusivo. Usted, no sé si usted se ha dado cuenta, usted es una obra única de arte. Cuando Dios terminó de hacer, y si ustedes son mujeres, mucho más. ¿Por qué? Porque cuando Dios terminó de hacer el mundo, ahora se enfocó en lo más importante, el hombre. Dios hizo al hombre, la cumbre de su creación, aquel para quien había hecho todas las cosas. Pero después que terminó con el hombre, Él hizo a la mujer para dejar boquiabierto al hombre. Entonces, Dios nos hizo a nosotros únicos a su imagen y especiales. ¿Y por qué usted es único y especial? Bueno, no solamente porque Dios lo hizo, eso es lo más importante, pero porque usted existe y vive con virtudes y características que Dios le dio, que nadie más posee. Bueno, puede ser que haya otra persona que pinte bonito también, pero en su ambiente no existe otra Leila. Donde tú en el colegio, en la escuela, en donde tú te mueves, tu hija no tiene 3 Leilas, tiene una sola. Y si tuviera 3 hijas más, no se parecerían a ti, fueran las 3 totalmente diferentes. No existe una copia tuya, no la hay, eres única. Usted, cada uno de nosotros, somos únicos. Lo que yo estoy haciendo, nadie lo puede hacer exactamente como yo. Y hay una persona en algún lugar que va a oír esta prédica, que necesita escucharme a mí. Y hay otra persona que necesita escucharlo a usted. Porque somos hechos con especificaciones, virtudes y personalidades específicas para poder tocar y alcanzar el lugar donde Dios lo ha puesto a usted. Usted no está por casualidad donde está, usted está donde está porque Dios tiene una misión para usted. Y esa misión tiene ramificaciones eternas. Y cuando usted vive orando conforme a la voluntad de Dios, su vida empieza a alcanzar amigos, familiares y personas que de otra manera Dios no podría tocar. Y que si usted no lo hace, yo no creo que se va a hacer. Dios tiene objetivos para los cuales usted está donde está. Y Dios necesita que usted tenga una vida de oración para poder obrar en esas personas. Ahora, Dios sabe y conoce todas las cosas. Si yo no oro, ¿quién se pierde de la bendición? La persona y yo. Pero qué bendición y qué privilegio que yo puedo ser parte de lo que Dios está haciendo por medio de una simple vida de oración. Yo ni siquiera tengo que ser muy bonito, no tengo que hablar muy bien, mírenme a mí, que yo estoy aquí, que se me traba la lengua. ¿Qué importa? De vez en cuando alguien escucha, alguien es bendecido, alguien es tocado, y eso lo hace Dios aún y a pesar de mí. Y cuando usted ora, Dios, el Espíritu de Dios se mueve y se mete en esa casa por la cual usted está orando. Y usted dirá, ¿y por qué el Espíritu se mete y no se mete si no oro? Porque Dios respeta a las personas. Dios no fuerza a nadie. Si su amiguito que no le importa a Dios,
Usted no ora por él, Dios respeta a esa persona y no viola su integridad personal ni su privacidad. Pero cuando usted ora, usted está orando desde dentro del conflicto. ¿Por qué? Porque esas personas tienen un enemigo que les están bombeando mentira tras mentira todo el tiempo, 24 horas al día, por películas, documentales. Los están siendo bombardeados y nosotros también. Y esa persona está siendo golpeada con mentiras. Hay algunos que ya creen que son monos. Aunque se miren en el espejo y se vean que no lo son, ellas lo juran y perjuran que su abuelo era un chimpancé. Creen en la evolución como que fuera la Biblia y se han creído todas las mentiras que oyen por todos los programas de la mal llamada ciencia, toda la falsedad. Entonces, ¿qué pasa? Están en tinieblas. Yo me acuerdo de un amigo mío que me decía que él creía en la evolución y yo le digo, me da mucha pena el mundo en que tú vives. Y me dice, ¿pero por qué? Digo, porque mira, el mundo donde tú vives es un mundo oscuro, lleno de muerte y destrucción, donde tú lo que eres es un accidente. Tú lo que eres es un accidente biológico. Tú eres una masa biológica que existe por casualidad, sin propósito, sin destino, sin razón. Le dije, tú eres un accidente cósmico. Que no, que aquí había una sopa, porque eso es lo que creen los evolucionistas, que esto era una roca y había una sopa asquerosísima, así verde, salían burbujas. Y de ahí salió una cosa asquerosísima y eso se convirtió en un pescado y luego se metió en un lagarto y se convirtió en una vaca y al final terminó siendo él. Y eso es lo que él cree que él es. Y entonces le dije, igual que tú hay 8 billones de pegotes de masa en este mundo, le dije, y si viene un meteorito y lo mata todito, no pasa nada. Le dije, por eso es que la evolución es tan cruel, por eso es que Hitler mató no sé cuántos miles de millones de personas en Europa. De judíos solamente 6, pero murieron por lo menos otro tanto de europeos. Por lo menos 12 millones de personas, porque él quería impulsar la evolución por la raza aria. Y era toda una mentira, era toda una fantasía, era todo un cuento. Pero él llevó un continente a la guerra para destruir millones, para poder manipular algo que era todo mentira. Le dije, tú vives en un universo oscuro de muerte, donde tú eres un pegote. Le dije, no. Yo vivo en un universo con propósito, creado y diseñado por un Dios inmensamente sabio que me diseñó a mí. Y la evidencia es que, mira, para poder diseñar una mano parecida a esta, se tuvieron que juntar un montón de genios en MIT y empezar a hacer sketches y dibujos y diseños. Y tardaron años en poder replicar algo parecido a algo que otro inventó. Porque entonces los muy dicen, ay, mira lo inteligente que es la madre naturaleza. La madre naturaleza se llama Dios el Padre, creador de todas las cosas. Él creó los lagartos, los caballos, las águilas. Necesitamos tener una manera correcta de pensar. Y si ellos están metidos y abrazando todas esas mentiras, mi oración tiene el poder de sacarlos y llevarlos a la luz. Obviamente, a veces no va a pasar en un día, tal vez no va a pasar en una semana, pero puede pasar si yo oro, porque Dios es real. Y yo he visto a personas totalmente entenebrecidas venir de las tinieblas a la luz y abrazar a Cristo. Tenemos objetivos particulares que nadie más puede alcanzar y su vida de oración es la clave. Si usted ora, usted está haciendo la obra de Dios, usted es parte de la obra de Dios, usted es participante de lo que Dios está haciendo. En Filipenses 4, del 6 al 7, dice, por nada estéis turbados ni afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. No importa lo que vaya a venir al mundo, dice aquí, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, no hay manera de entenderla de la magnitud de esa paz, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No importa lo que venga, si yo voy delante de Dios y le digo, Señor, mira, tengo esta situación y necesito esto y esto, si yo oro específicamente, Dios va a responder específicamente porque Dios es un Dios inteligente y de específicos. Oro específicamente y conforme a su voluntad y yo voy a recibir respuestas específicas y concretas, porque si oro conforme a la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios, tengo la seguridad que voy a recibir lo que pido. Esa es la primera característica. La segunda es que la oración debe de ser perseverante, porque como dijimos la semana pasada, todo el ataque del enemigo está enfocado en que usted no ore.
Porque las actividades del enemigo son limitadas por la oración. Cuando usted ora, la voluntad de Dios se hace una realidad. Pero la voluntad del amigo, del vecino, de aquel que no quiere la voluntad de Dios, ¿qué ocurre? Bueno, pues si hace la voluntad de Dios, no se hace la voluntad de él. El enemigo pierde cuando yo oro. Entonces, todo el ataque del enemigo es para que usted no ore. Y usted va a ver que lo llaman por teléfono, que se rompió una tubería, que la computadora no funciona. Todo va a pasar en el momento en que usted destina para la oración. Por eso es inteligente hacerlo temprano en la mañana, cuando no hay distracciones, o tal vez tarde en la noche. La palabra de Dios nos manda a orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Yo dije la semana pasada que obviamente todo lo que Dios manda hay que hacerlo constantemente. La Biblia nos dice que debemos de no dejar de congregarnos. La Biblia nos manda a ofrendar, a orar, a hacer muchas cosas. Pero el único mandamiento donde se nos dice que hay que hacerlo sin cesar es la oración. ¿Por qué el énfasis? Porque aunque todo hay que hacerlo de manera constante, la oración es lo único que yo debo de hacer tanto como sea posible. Yo debo de orar todo el tiempo que humanamente hablando me sea posible, pero no como un robot y no como un soldado, porque Dios no quiere ni un robot ni un soldado. Lo que quiere es una intimidad, una relación y una dependencia. Usted habla con Dios y todas sus preocupaciones y problemas y todas las situaciones se las va entregando a Él. Todo aquello que usted lo turba, usted empieza a hablar con Él. Señor, mira, yo tengo esta situación, tengo esta otra situación. Señor, yo te las entrego aquí en el nombre de Cristo. Toma esta situación, por favor, derrama gracia, dame sabiduría para yo ver de qué manera tengo que enfocar. Tal vez yo no estoy viendo algo. Sí, viene ahora un problema, te llama alguien por teléfono, se va la persona. Señor, por esa persona. Entonces, entre medias, todo lo que usted hace entre medias de diferentes situaciones, usted se lo encomienda a Dios. Usted ora sin cesar. No significa que usted no para de orar, significa que entre medias de sus actividades, entre medias de aquello a lo cual usted le tiene que dar toda su atención, usted vuelve y regresa a ese lugar de oración y empieza a orar por su mamá, por su papá, por sus amigos, por su trabajo, por su futuro, por sus planes. Debemos de orar conforme a la voluntad de Dios, debemos de orar perseverantemente, porque Dios manda orar sin cesar. Y un cristiano maduro, un cristiano con una vida de oración efectiva, es un cristiano que ora. Lo tercero es que tenemos que ser estratégicos en cuanto a la oración. No solamente debemos de ser perseverantes, pero debemos de ser estratégicos. ¿Qué significa esto? Un ejemplo, Primera de Timoteo 2, 1-4. Exhorto, dice el apóstol Pablo, ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí el apóstol Pablo, dándole instrucciones a su hijo Timoteo, le dice, mira, quiero, deseo que se hagan rogativas y oraciones por todos los hombres, pero sobre todo por los gobernantes. Claro, esa es una oración estratégica. Si debemos de orar por alguien, debemos de orar por aquellos que pasan las reglas y las leyes que rigen nuestra vida. Debemos de orar por el presidente de la República, debemos de orar por los miembros del Congreso y del Senado, debemos de orar por todas estas diferentes leyes que quieren pasar para sacar la Biblia de la bandera, que no pase, para poder legalizar el aborto. Debemos de orar por todas esas cosas y darle batalla en oración, amarrando a las huestes del enemigo para que nosotros no perdamos la bendición de Dios. Debemos de hacer la batalla. Sí, podemos hacer cosas legales, podemos ir y hacer campaña, sí podemos salir y hacer manifestaciones, sí podemos expresar nuestra opinión, podemos escribirle a los políticos, todas esas cosas se pueden hacer, pero ninguna de esas cosas son celestiales, son terrenales. En el área celestial yo puedo invocar a aquel que tiene la máxima autoridad y pedirle a Dios que esos perversos que hay en el gobierno, que Dios los saque y que traiga hombres piadosos, mujeres piadosos, hombres sabios, hombres que preserven la libertad de este país. Entonces oramos no solamente por nuestro país, por nuestro presidente, por nuestro gobierno, pero oramos por el director de tu colegio, por el jefe de tu mamá, oramos por el presidente de los Estados Unidos, porque la política de los Estados Unidos refleja en muchos países, por la situación mundial,
por lo que está pasando en Ucrania, por todas esas cosas que oímos en las noticias que van a pasar. Están hablando de una hambruna. Hace poco estaban hablando de que iba a pasar un tsunami porque iba a explotar el volcán de Palma de Mallorca y se iba a formar un mega tsunami que iba a barrer con toda la costa del Atlántico. Y yo sé de gente que andaba en pánico. No, usted no tiene que vivir en pánico. Usted tiene acceso a aquel que puede apagar el volcán con un dedo, el omnipotente. Usted tiene acceso al trono de Dios, a la mesa de Dios. Y cuando usted lleva una petición, usted lleva esa petición legal y la pone en la mesa de Dios, y Dios no se olvida. Y más, como decíamos la semana pasada, se tardará en responderle a aquellos que claman a Dios día y noche. Tenemos que clamar día y noche porque estamos viviendo en tiempos turbulentos y necesitamos ser sabios y estratégicos en nuestras oraciones. Debemos de orar por todos estos asuntos internacionales que nos pueden afectar y que pueden afectar a muchos. Debemos de orar por la iglesia de Cristo. Debemos de orar que Dios traiga un avivamiento a la iglesia, porque el juicio comienza por la casa de Dios. Y estamos entrando, es mi humilde opinión, estamos entrando en tiempos turbulentos y de gran prueba. Quiera Dios que yo esté equivocado. Y podemos orar por los reyes. Fíjese qué increíble. Dios me exhorta que ore por los reyes y por todos los que están en eminencia. Yo tengo acceso a la Casa Blanca. Con mis oraciones yo tengo acceso a entrar en la casa de gobierno del país y en la casa de todos los congresistas y senadores por medio de mis oraciones y empezar a orar que Dios derrame sabiduría, inteligencia, entendimiento, temor de Él, para que pasen leyes justas, para que no se olviden del pobre, porque Dios no se olvida del pobre. Y Dios se complace, dice que esto es bueno y agradable delante de Dios. En otro versículo, en 2 Corintios 10, del 4 al 5, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Yo tengo un arma que me permite a mí destruir las fortalezas de Satanás. Todos estos programas de falsa ciencia, todas estas filosofías, religiones, todas estas mentiras que el diablo está constantemente propagando, yo tengo, por medio de la oración y por medio de respaldar la oración, que es el cuarto punto, mi oración necesita respaldo. Yo tengo que vivir lo que creo, porque si yo no vivo lo que creo, mi oración no tiene respaldo. Es como un policía que anda sin uniforme y sin placa. Él puede jurar y perjurar que es policía, pero usted le va a creer. ¿Y cómo yo sé que tú no eres un vivo? No, el policía necesita llevar por lo menos su placa, su identificación. El cristiano necesita llevar puesta la justicia de Cristo. Pero no solamente que la justicia de Cristo me cubre, porque ella me cubre aunque yo me porte mal, pero estoy hablando de que se vea. Yo tengo que vivir conforme al evangelio que yo profeso. Entonces mi oración tiene respaldo. Cuando yo vivo de esa manera, mis oraciones son poderosas para destruir fortalezas. Esa persona que no quiere que yo le hable, usted empieza a orar. El Espíritu de Dios empieza a derribar todos esos argumentos y toda esa soberbia que él tiene en su vida. Dios la empieza a derrumbar por medio de sus oraciones, cautivando todo pensamiento y trayéndolo a la obediencia, a los pies de Cristo. Tenemos que vivir conforme al Evangelio, tenemos que vivir respaldando nuestro Evangelio con nuestra vida, porque muchas veces las personas no nos oyen. ¿Por qué? Porque nuestra vida dice algo muy diferente. Alguien dijo una vez: tu vida habla tan alto que no puedo oír tus palabras. Si yo soy una persona que vive una vida con doblez, yo puede ser que crea que engaño a mis hijos, que engaño a mi esposa, pero a través de las grietas de mi máscara se ve la suciedad. La Biblia dice que las personas que viven en santidad son grato olor de Cristo. Entonces, cuando yo no estoy viviendo correctamente, puede ser que yo no huela sucio, pero no huelo bien. ¿Qué es ese olorcito que siento cuando hablo con fulano? No sé, un olor extraño. ¿Es a basura? No es basura, pero no es bueno. Es como que hay algo podrido. Usted ha visto cuando a usted se le queda la basura en la casa y se va por 2 o 3 días y usted entra y la casa entera huele a basura. Así es la vida de aquel que no está viviendo conforme a la verdad que ha creído. Hay un olorcito
que no deja que la persona pueda hablar con él, porque la vida huele a basura, la vida huele a pecado. Y nuestra vida de oración, cuando está sin respaldo, pues se contamina. Y les voy a decir por qué. Para poder vivir una vida de oración tenemos que empezar con nuestros pensamientos. Es el primer paso. En Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Yo obligo a mis pensamientos a perseverar en Dios. En vez de yo me voy al cuarto, prendo la televisión, me pongo a ver Netflix, y antes que me dé cuenta se me han pasado 2 horas buscando una película, ni siquiera mirando una película. Tengo 2 horas buscando la película. Y después pongo una película y me gusta, y me pongo a ver el teléfono. Y cuando vengo a ver, he perdido 4 y 5 horas tontamente, y luego yo me pregunto que por qué estoy torturado, que por qué me siento afanado. Y es porque mis pensamientos no están perseverando en Dios. Tú guardarás en completa y absoluta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque eso es fruto de haber confiado. Cuando mi pensamiento persevera en Él, es porque verdaderamente estoy confiando en Él. Cuando mi pensamiento está en cualquier otro lugar, no estoy confiando en Él, estoy confiando en mí, en mis planes, en mis soluciones, pero no en Dios. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Para yo poder lograr que mi mente permanezca en Dios, yo la tengo que alimentar. Si yo le estoy alimentando Netflix todo el tiempo, lo que va a pasar es que la palabra de Dios no va a estar morando. ¿Y mis pensamientos a dónde se van a ir? Al vampiro que el vampiro que vi anoche. Y voy a estar pensando: oye, la película estaba buena. ¿Y de qué voy a hablar? De la película. Oye, ¿has visto alguna película buena últimamente? ¿Y de qué voy a estar hablando? De películas todo el tiempo. Y si lo que estoy viendo son asquerosidades, voy a estar hablando asquerosidades. Porque mi mente va a ir a donde yo la alimente. La sabiduría es igual. Si tú no la pones en tu mente, no la vas a poder sacar. Entonces yo tengo que yo necesito tomar la palabra de Dios y hacer que more en abundancia. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, primero se lee, pero segundo se medita, se piensa, se memoriza y empiezas a entender todas estas cosas que yo estoy diciendo. Ahora son parte de tu manera de pensar. Ahora tú lees un versículo y el versículo salta de la página y cobra vida y lo ves en 3 dimensiones. Porque ahora tu deleite no está en el vampiro de la semana pasada, ni en Superman, ni en Batman, y mucho menos en Robin, sino en Cristo y en la eterna palabra de Dios. Debemos de resistir al enemigo, porque el enemigo es el maestro de las distracciones. Hay un versículo en 2 de Corintios 2, 10 al 12, que dice, está hablando de un problema que había en la iglesia de Corinto. Había un problema de alguien estaba ofendido, alguien había ofendido, y entonces el apóstol Pablo escribe y dice, hablando de esa situación, para que Satanás no gane ventaja, porque el diablo siempre está creando problemas. Siempre va a buscar una niña que te mire mal. Va a buscar un tipo que te hable mal. Y siempre la gente está siendo ofendida y ofendiendo. Y eso es parte de ver si realmente tu mente y tu corazón están donde tienen que estar. Olvídate de eso, que aquí lo que importa es la palabra, el crecimiento. Eso son tonterías. Y viene una persona, la miraron mal, se ofendió y no vuelve. Ella se lo pierde. Ese fue el plan del diablo. Resultó muy bien. Por eso que usted siempre va a sitios donde lo viven ofendiendo. Ahora, si usted va y realmente no hay sustancia, bueno, busque un sitio donde haya sustancia. Pero dice aquí que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Lo que esto implica es que él está constantemente maquinando cómo distraerte y cómo robarte la prioridad. En Hechos 1:14, hablando de los cristianos del primer siglo, dice, todos ellos perseveraban unánimes en oración con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Los hermanos del primer siglo perseveraban en oración, porque es la única manera de poder orar. Hay que perseverar, porque siempre aparecen distracciones. Nosotros nos juntamos aquí que queremos orar y empezamos a hablar y cuando viene a ver se fue el tiempo. Eso pasa todo el tiempo. Nos ponemos a hablar tonterías, estupideces y dejamos de orar. ¿Será casualidad que siempre pasa? No es casualidad. Siempre el diablo tiene los mejores temas, los guarda para cuando uno va a orar. Los mejores pensamientos. Mira, él tiene
una agenda de pensamiento que dice, uy, hasta yo no lo puedo resistir. Y él tiene su arsenal, este pensamiento. Mira, le voy a poner a pensar en ese muchacho que mañana le va a mandar una cartita en el colegio. O no, fulano. Y él así, y mira, es un chismoso. El diablo es un chismoso. Y le encantan los chismes picantes y calientes. ¿Por qué? Porque inflaman nuestro pensamiento. Y ahora uno empieza a pensar tontería, 5 minutos más, está texteándole a la amiga, y cuando viene a ver, no oraste. Y eso le pasa a los adultos, le pasa a los muchachos, nos pasa a todos, porque el diablo es astuto y no ignoramos sus maquinaciones. Por eso los cristianos perseveraban. No, vamos a dejar de hablar y vamos a empezar a orar. Vamos a orar, porque hay que perseverar. Con la oración hay que perseverar. Y para orar hay que orar sin cesar. En Hechos 2:42 vuelve y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esas son las cuatro cosas en que los cristianos tenemos que perseverar. Y luego, finalmente, terminando la introducción, cuando la palabra de Dios habla de Efesios 6, no te asustes. Cuando la palabra de Dios nos habla de Efesios 6, la armadura del guerrero de Dios, al final, después que ha hablado de toda la armadura, porque la gente se concentra en la armadura, pero mucha gente no se da cuenta que dice, al final de la armadura, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La armadura del cristiano fabulosa, cuchillo, pistola, chaleco antibalas, casco antibalas, todo lo que tú quieras. Pero lo que te pone la armadura, te la pone firme y de buena calidad, se asegura que tu coraza no sea de cartón, sino que sea de un material que realmente resista las balas. Es orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Fíjense el énfasis de este versículo al final de la armadura. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, no en la carne. Ya dijimos, conforme a la voluntad de Dios, con un respaldo. Cuando yo oro en la carne, mis oraciones, 95% diluida. Tú has visto vitaminas que le dicen, no, esta es de gran absorción, esta marca es buena porque la absorbe. La otra, tú te la tomas y así como entró, así salió. Pues bueno, las oraciones que no tienen respaldo, así se van. No tienen sustancia, no tienen valor. ¿Por qué? Porque el diablo con un solo machetazo la tumba. Usted necesita estar orando con toda perseverancia, en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia por todos los santos. Ese es el guerrero de Dios. ¿Cuándo terminamos el tema de la oración? El guerrero de Dios, aquel que vive inteligentemente, dándose cuenta de que estamos en una misión, que hay objetivos, que perseveramos en la oración. Dios nos ha dado, como por así decirlo, un arma aún más poderosa, pero que el problema es que esta sí que necesita respaldo, y es el ayuno. La oración es poderosa, sobre todo si tiene respaldo, pero el ayuno es como que usted compare una escopeta con una bazuca. Usted quiere desbaratar un tanque, usted le puede tirar 1.000.000 de balazos y el tanque se va a quedar igualito, porque está hecho para resistir las balas. Pero el Señor tiene una arma poderosa que no hay poder del enemigo que lo pueda resistir. El único problema es que a nosotros no nos gusta, porque demanda dejar de comer. Entonces, nosotros tenemos una serie de santos ídolos en nuestra vida, como el sancocho y la sangría, que nos llevan a no ayunar. Pero el Señor, hablando del ayuno, le dijo a sus discípulos en Mateo 6:16, cuando ayunéis, no sean austeros como los hipócritas que quieren, se maquillan así, se ponen un poquito de blanco en la cara. Ay, no, sí, que tengo una semana ayunando, y qué sé yo qué. No, me dice, ya usted, el que hace eso ya recibió la respuesta a su oración. Todo el mundo piensa que es espiritual. ¿Y de qué le valió? ¿De qué me vale que ustedes piensen que yo soy espiritual si en realidad no lo soy? De nada. El Señor dice, cuando ayunes, está asumiendo que nosotros vamos a ayunar. Pero ¿cuántos cristianos usted conoce que ayunan? Por eso que la iglesia hoy en día está sin poder. Por eso que la iglesia de Cristo hoy está vacía. Y las que están llenas no deberían de estar llenas. Pero están llenas de cabras muchas veces. ¿Por qué? Porque a las cabras les gusta la basura. Las cabras se comen hasta el plástico. Las ovejas no, las ovejas son selectivas.
Las cabras se comen todo lo que hay en este cuarto, aunque nada sea de comer. Todo, comen de todo. Pero las ovejas no. Usted le da un pedazo de plástico a una oveja y se muere. Las ovejas son selectivas, necesitan pastos delicados, suaves y frescos. Entonces, nosotros debemos ayunar. El Señor en Mateo 17 se encuentra con un tipo que tiene un hijo lunático. Hoy en día hay muchos que tienen hijos lunáticos y algunos tienen hasta padres lunáticos. Este dice que era lunático porque el muchacho estaba endemoniado. El muchacho estaba loco y entonces el muchacho se tiraba en el fuego. O sea, él estaba poseído por un demonio y el demonio lo quería matar. Y a veces se tiraba en un río y no sabía nadar, se tiraba en un fuego y bueno, y el papá andaba desesperado. Finalmente se lo trae a los discípulos y los discípulos no pueden hacer nada. Entonces cuando viene este hombre donde el Señor le dice, Señor, se lo traje a tus discípulos y no pudieron hacer nada. Y el Señor dice, ay, ay, ay. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo voy a tenerles que enseñar las mismas cosas? Ya les he enseñado esto antes. Interesante, incrédula y perversa. Falta de fe y falta de respaldo, falta de santidad. Entonces, después que el Señor los saca, los discípulos vienen al Señor así como cuchicheando. Óigame, Señor, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Por qué no lo pudimos sacar? Y el Señor le dice, miren mis hijos, por vuestra poca fe, porque de cierto, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte que se eche en el mar y él se va a echar. Sin embargo, dice, si tienen fe, nada les será imposible. Pero, sin embargo, y es el pero, este género, estamos hablando de una persona que tiene posesión demoníaca, no sale sino con oración y ayuno. La oración junto con el ayuno es el doble golpe del cristiano. Es el que lo va a noquear. Eso es lo que necesitamos para ciertas situaciones que tienen que ver con las tinieblas. Si usted está viviendo situaciones frustrantes que usted no puede vencer en su vida, es porque seguramente en esa área hay una fortaleza de Satanás. ¿Se acuerda que cuando hablábamos de que la oración es un arma poderosa, dijimos que tiene el poder de destruir fortalezas y argumentos y toda altivez de espíritu? Hay fortalezas invisibles en las personas, pero a veces esas fortalezas están en mí. Yo las puedo ver. Yo estoy luchando con apetitos desmesurados. Pero si tiene que ver con fuerzas satánicas, si yo tengo una pequeña culebra alojada ahí desde que yo era niño, que busca consuelo en la comida y que busca consuelo en la lascivia y que busca consuelo en el trabajo y que tiene idolatría, si eso tiene en su raíz una fortaleza, si tiene un demonio, usted no va a poderlo conquistar. Entonces viene este pasaje majestuoso, que posiblemente yo trate de tocarlo la semana que viene con un poquito más de tiempo, pero no quiero dejar de decirlo, porque en Isaías 58 el Señor nos da un pasaje maravilloso donde se habla del verdadero ayuno. Y en ese pasaje el pueblo de Israel estaba acostumbrado a ayunar como una práctica religiosa. Ellos lo hacían y entonces se pintaban así la cara un poquito como de blanco, así que no se notara, se ponía un poquito de ceniza y se despeinaban, se ponían así y se ponían tela de saco y andaban, ay no, es que tengo una semana sin comer nada y estoy ayunando, y querían parecer piadosos. Y el Señor le dice, señores, le dice al profeta, ve y háblale, grítale como si fuera una trompeta, grítale, porque ellos no entienden que ese no es el ayuno que yo escogí. La hipocresía, la falsedad, la religiosidad no tiene poder. Entonces le dice, habla con voz como de trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y su pecado. Están ayunando, pero están viviendo en rebeldía, en soberbia y en pecado. La hipocresía, dice, ellos vienen y entonces tienen la osadía de venir a la iglesia y dicen, me buscan de día y quieren saber mis caminos, quieren conocer la Biblia, quieren aprender doctrina, quieren estar enseñando clases teológicas, quieren estar haciendo justicia, quieren un ministerio para los pobres. Y hablan como si no hubieran abandonado la ley de su Dios, como si yo fuera idiota, como si yo fuera ciego. Hablan como si Dios no viera ni oyera. Me piden justos juicios y que se quieren acercar a mí. Y entonces se sorprenden. Ayunamos y no hiciste caso, Señor. Nos humillamos hasta el polvo
y no respondiste. Pero la realidad es que en el día de vuestro ayuno lo que están buscando es su propio gusto. Yo no sé si es que tenían un sanguchito guardado, no sé, pero el corazón estaba podrido. Lo que buscaban no era de Dios. O dice, mientras ustedes están ayunando en la iglesia, mientras tanto, en el trabajo de ustedes en su oficina, los empleados están siendo explotados y no les están pagando el salario justo. Arriba de eso viven con una pelea y una contienda con todo el mundo y entonces vienen a ayunar. Entonces arriba de eso andan con el puño cerrado todo el tiempo, loco por darle una trompada a alguien. Andan peleando con todo el mundo, andan con una hipocresía total. Y luego vienen a la iglesia, se lavan un poquito, se peinan, se ponen bonitos. Ay, sí, Señor, Dios te bendiga, hermano. Y creen que yo soy idiota, que yo soy ciego. Grítales como si fuera una trompeta y despiértalos. Entonces les dice, no ayunen hoy, por favor, no ayunen, no ayunen. Hay gente que no debería ir a la iglesia. Hay gente que no debería hablar de la Biblia. Hay gente que le haría un favor a la iglesia de Cristo si se quedaran callados. Porque la vida apesta, huele a basurero. No ayunen, por favor. Entonces el Señor le empieza a explicar cuál es el ayuno que yo escogí. El propósito del ayuno es desatar las ligaduras de impiedad. Si en su vida usted tiene un pecado recurrente que no puede sacudir, usted necesita ayunar. Si usted tiene una carga de opresión, usted tiene algo en su vida que no lo deja tranquilo, que no puede dormir de noche, usted necesita ayunar. Si usted está quebrantado o tiene personas a quienes no perdona, usted necesita ayunar. Si usted está lleno de rencor, necesita ayunar. Y dice aquí, y que rompáis todo yugo, toda esclavitud. Tal vez el problema mío es que no puedo dejar de comer comida muy dulce. Yo tengo ese problema, yo estoy orando, y estoy ayunando. ¿Por qué? Porque no es normal. Es excesivamente dulce. La mayoría de la gente, cuando prueban lo que yo me como o lo que yo me bebo, dicen, ¿y esto tan dulce? Pero yo me lo hallo bien y no me lo puedo comer si no es así. Eso yo necesito ayunar, porque eso es un yugo. No es saludable, no le hace bien a mi cuerpo. Todo yugo no proviene de Dios. El único yugo que proviene de Dios es el yugo de Cristo, donde Él es el buey que lleva la mayor carga. Él es el buey antiguo que hace el surco derecho y lleva la mayor parte de la carga para que yo aprenda. Entonces dice, cuando tu respaldo sea que tú le partes tu pan con el hambriento, a los pobres albergas en tu casa y al desnudo lo cubres y no te escondes de tu hermano que tiene necesidad, ese día, cuando vengas a ayunar, todo va a cambiar. Entonces, dice la palabra de Dios, nacerá tu luz como el alba. Cuando tu ayuno sea para ser santo, para romper la esclavitud, y cuando tu vida tenga un respaldo donde no te escondes de tu hermano que tiene necesidad, teniendo para ayudarle, cuando tú te preocupas hambriento y no eres indolente ante las necesidades de los demás, sino que tienes un corazón compasivo, entonces tu luz, tu vida, tu prosperidad, tu ministerio resplandecerá como la luz del alba. Tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti. Usted tiene que hacer una diligencia con el gobierno y usted está preocupado porque no sabe si tiene todos los papeles. Pero tu justicia, la justicia que tú has estado edificando, porque tú estás viviendo quebrantado delante de Dios, tu justicia ya hizo la diligencia. Y cuando tú llegas, todo sale como si ya... ¿Pero qué pasó? ¡Pam, pam, pam! Te pusieron todos los sellos. Porque estás viviendo con respaldo. Estás viviendo quebrantado delante de Dios y estás viviendo dando fruto de esa fe en Dios. Entonces tu vida resplandece como el alba y tu justicia va delante de ti y la gloria de Jehová te cubre tu retaguardia. Que venga alguien a hacerte daño para que vean con quién se van a encontrar. Con Jehová guardándote tu espalda. Dios omnipotente te va a estar guardando la espalda. Todo esto como fruto del ayuno. Esto no lo dice de la oración. Entonces sigue Dios dando promesas. Invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y Él dirá, Dios omnipotente dirá, heme aquí. Y uno orando y orando y orando. Yo tengo algunas oraciones, yo tengo 20 años haciendo una oración y Dios no me la da. ¿Sabe por qué no me la da? Porque necesita ayuno. Estoy orando y orando y orando. Ah, pero es que la hamburguesa, es que no, espérate, es que esto está muy rico. Ay, no. Y sigo prendiéndole vela a la hamburguesa.
Mira, tengo que quitar todos los lugares altos. Todos los lugares altos. No puedo tener ningún ídolo delante de Dios y tengo que empezar a vivir una vida de quebrantamiento y ayuno. Porque ¿sabe cuál es la relevancia de ayunar? La relevancia es que a todos nos encanta comer. Aún a los flacos les gusta comer. Y el problema es que muchas veces la comida tiene un lugar muy preeminente. No estoy hablando de idolatría. ¿Qué ocurre? Cuando yo me niego a algo que mi cuerpo necesita por un tiempo aceptable, yo me estoy negando, yo me estoy diciendo no. Yo me estoy negando. ¿Por qué? Porque hay algo más importante, lo espiritual. Entonces, cuando yo tengo situaciones y yo empiezo y vengo y me quebranto delante de Dios, situaciones en mi familia, en mi vida, en mis amigos, en mis hijos, en mis sobrinos, situaciones que tengo años orando y nada pasa, ni va a pasar. Porque lo que hay ahí es un tremendo demonio que está bien amarrado, riéndose de sus oraciones, porque necesita ayuno. Se lo dijo el Señor, por vuestra poca fe y porque este género no sale sin oración y ayuno. Usted le está tirando oraciones, usted le está tirando tiros al tanque. ¡Pum, pum, 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 pum! A ver si se le mete uno por una ventana y mata al que lo... No. Pero coja la bazooka. Cuando lo veas del tanque, espérate! Lo que necesitamos es volver a las viejas disciplinas de los cristianos de antaño y empezar a ayunar y hacer reuniones de ayuno y empezar a ayunar por aquellas cosas que son verdaderamente importantes, como la vida de un hijo que está apartado de los caminos de Dios, lejos de Dios y no le interesa, como esos pecados, esas pequeñas zorras que me han desbaratado la viña y usted cristiano hace 30 años y no tiene ni una sola uva, porque las zorras se las han comido todas. Y ahí están las zorritas entrando y saliendo, y usted no hace nada. Y se ríen y se burlan de usted, porque usted viene y pone una verja a prueba de dinosaurio, pero se mete por los hoyitos. Y brincan altísimo, y se suben una mata, y vuelven y pasan, y le viven desbaratando la vida, porque usted no quiere soltar el alimento. Me invocarás, y yo te oiré. Clamarás y diré, heme aquí, dice Jehová. Si quitares de en medio de ti el yugo, la esclavitud, el pecado, el dedo amenazador, la manipulación. ¿Cuántos cristianos que son tremendos manipuladores? Tremendos manipuladores. Deja la manipulación, deja la esclavitud, deja el pecado escondido, deja de hablar vanidad, dice, deja de hablar estupideces. ¿Qué importa Brad Pitt? ¿Qué importa Shakira? Deja de hablar estupideces. Dale tu pan al hambriento y sacia al alma afligida. El poder del ayuno y de las tinieblas, cuando tú hagas esto, nacerá la luz. En sequías, tu alma estará saciada. Yo no sé, pero yo cuando leí todo esto, yo me compungí, duré 2 días compungido, porque yo he pecado en contra de Dios, no ayunando. Y necesitamos, en arrepentimiento, empezar a hacer las primeras obras, empezar a buscar el rostro del Señor, empezar a orar y ayunar por todo aquello que tiene un valor estratégico para que Dios se glorifique y para que nuestras vidas resplandezcan como el alba, que no haya pecado, que no haya estupideces, vanidades, idioteces. Ahora, lo bueno, te quédese con lo bueno, que hay muchas cosas buenas en la vida de nosotros, pero las prioridades son importantes. Y volvernos a Dios arrepentidos por nuestra falta de oración y sobre todo por nuestra falta de ayuno. Oremos. Señor Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, por tu fidelidad. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú me diste convicción a mí de mi propio pecado, de mi superficialidad. Algunas cosas tengo años, 20 años orándote por ciertas cosas y yo he oído tu espíritu diciéndome que tenía que ayunar, pero siempre lo pospongo. Te pido perdón, te pido, Padre, que cualquiera que esté escuchando ese mensaje, Padre, y que tenga ese mismo problema, que tú le des esa convicción de pecado, para que podamos volver a ser el ejército efectivo y que podamos ver tú, Señor, obrando y sanando esta tierra, este mundo, por causa de nosotros, por causa de nuestro ayuno y de nuestras oraciones, y que podamos pelear cuerpo a cuerpo con el enemigo y que huya, porque tú nos cubres la retaguardia y porque nuestra justicia, la justicia de Cristo a través de nosotros, va delante de nosotros. Señor, glorifícate, danos convicción
Ayúdanos, Señor, a ser fieles. Y te lo pedimos todo, Padre, en el nombre glorioso, poderoso y hermoso de Cristo Jesús. Amén.